Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que me escuchan y que ven este culto. En esta mañana quiero compartir la palabra del Señor, un tema que lleva por título Dios es proveedor para los suyos, basado en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo del Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Les invito a orar. Señor, en estos momentos te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, eres nuestro ayudador y eres nuestro sustentador. Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos ahora, Señor, que tomes esta palabra tuya. Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona, de cada oyente, de cada hermano, Señor, y de cada amigo que participa de esta escuela dominical. Te pido que tu Espíritu Santo esté moviéndose de una manera sobrenatural. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, en estos tiempos difíciles por lo que estamos atravesando la sociedad mundial, esta etapa de confinamiento en el que estamos todos en nuestros hogares, sin duda hay mucha preocupación, hay muchas dificultades y la gente en este tiempo, muchos no saben qué hacer. Bueno, hoy yo quiero compartir la palabra del Señor. Y este tema de Dios es proveedor para los suyos es un tema bastante relevante en las Escrituras. Y nosotros encontramos que este tema es la revelación de Dios, la forma como Dios desde la antigüedad se mostró. Y Dios se manifestó también no solo como el Dios ayudador, no solo como el Dios sanador, no solo como el Dios que está pendiente de cada persona, sino también como el Dios sustentador. Y hoy vamos a ver cómo la palabra del Señor, en el texto que acabamos de dar lectura, este tema es muy relevante, pues es la revelación de Dios como Jehová Jireh, Dios proveedor. Encontramos que según la experiencia de Abraham en el pasado, cuando el Señor le ordena, después de haber tenido muchas dificultades para poder tener su hijo, a Isaac, Dios le da la orden que lo lleve a un lugar que iba a gastar 3 días de camino, a un monte. Y allí iba a tener la experiencia, que quizás la prueba más difícil que pudiera pasar este hombre. Y Dios le estaba diciendo: necesito que me sacrifiques a tu hijo en holocausto. En pocas palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham era algo bastante difícil de discernir, de digerir. No era fácil. Sabía que era difícil la petición de Dios. Pero sabe, mi amigo, Abraham estuvo dispuesto a
hacer lo que Dios le había mandado. ¿Sabe por qué? Porque Abraham había aprendido a conocer a Dios. Y él sabía que si Dios le había dado ese hijo, aún en la vejez, Dios tenía el poder para cumplir las promesas que le había dado en el pasado, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y que su descendencia sería tan grande e innumerables como la arena y como las estrellas del mar. Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios y fue contado para ser amigo de Dios. De manera que Abraham, con su relación con Dios, entendió que Dios le estaba pidiendo algo que era bastante difícil, el sacrificio de su hijo. Dice la palabra en Génesis capítulo 22, versos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto también nos hace pensar que prefiguró la provisión de Dios en Jesús, como el cordero sacrificial que tomaría el lugar de nosotros en la cruz. De igual manera, el sustento divino para los que creemos en Él. Pero no solo Abraham tuvo esa experiencia de ver la provisión de Dios, veremos también a ese Dios proveedor a través del profeta Elías. ¿En qué contexto surge este mensaje de la palabra del Señor? El reino de Israel había sido dividido a causa del desvío de Salomón. Dos reinos se habían suscitado. Encontramos el reino de Judá, que era gobernado por Roboam, hijo de Salomón, y como tal heredero. Y el otro reino era el reino de Israel, gobernado por Jeroboam, quien se rebeló contra la dureza del mandato. Este personaje marcará una etapa de terrible decadencia del pueblo de Dios por su inclinación a la idolatría como una forma de preservar su reinado. Allá en Primera de Reyes 12, verso 28 al 32, allí encontramos nosotros registrado toda la cantidad de cosas que hizo este hombre para alejarse de Dios por su idolatría. A partir de él, todos los demás reyes de Israel llevarían el mismo epitafio, es decir, aquella frase de que anduvo en los caminos de Jeroboam. Con la llegada de Acab al trono, Israel viviría la época más pervertida e idolátrica de su historia. No solo anduvo en los caminos de Jeroboam, sino que lo superó con creces al casarse con una mujer perversa llamada Jezabel. Esta mujer era una mujer pagana de origen fenicio que adoraba a un ídolo llamado Baal. Y darle un lugar de adoración para su Dios. Pero dejemos que sea la misma palabra del Señor la que nos hable. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 30 al 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria.
Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. En ese escenario terrible de decadencia, de idolatría, en ese escenario es cuando aparece Elías. Elías, Dios interviene directamente mediante la irrupción del profeta Elías, quien súbitamente aparece ante Acab para anunciarle que no llovería hasta que él lo dijera. Pero, ¿quién era Elías? La palabra nos enseña que su nombre significa Jehová es Dios. Realmente esto vino a mostrar en su ministerio, porque realmente Elías vino a hacer volver el corazón del pueblo de la idolatría al verdadero Dios, que adoraban en esa época, que era el Dios Baal. Y Baal era una figura en la cual ellos creían que era el Dios de la lluvia, como algo paradójico. Elías ora para que por 3 años y medio no lloviera. Y Dios respaldó la palabra de este hombre, de este varón. La declaración de Elías iba en contra de ese Dios que ellos adoraban. En la historia del pueblo de Dios aparece como el profeta más influyente, porque hizo volver al pueblo hacia Dios e inauguró una segunda etapa de milagros y grandes señales que acreditaron el respaldo divino. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Elías en escena lo encontramos allá en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, en Mateo 11, 14, en Mateo capítulo 17, verso 3, y en Santiago 5, 17 y 18. Pero Dios tenía algo muy especial para el profeta Elías. Ahora el Señor, según el versículo 2 y 3, el Señor viene y traslada a Elías de escenario. Ahora lo lleva al que yo llamo el hotel, en el cual Dios lo instala. Lógico que este hotel iba a tener unas características y que iba a ser algo muy inusual, que marcaría ese respaldo y ese poder divino manifestado a través de un hombre, de un siervo suyo, en Elías. Y Dios lo traslada al arroyo del Querit. El Querit iba a ser el escenario en el cual Elías iba a ver la manifestación de la gloria de Dios. Hoy el escenario en el que tú y yo estamos son nuestras casas, nuestros hogares, aquí en Colombia, en las ciudades donde estamos ubicados nosotros. Y nosotros también en medio de la crisis, en medio de esta pandemia que estamos atravesando, también podemos ver la manifestación de la gloria de Dios como la vivió y la pudo experimentar Elías. Lo que quizás de pronto hoy tú y yo no vamos a experimentar es que tengamos que ver a unos cuerpos apestosos. No sabemos de dónde sacaron ellos alimentos, pero era el Señor que estaba detrás de eso. Era el propósito de Dios. Dios había llevado a su siervo allí. Y como tal, Dios lo iba no solo a respaldar, sino que también le iba a llevar la provisión. Sabe que tus necesidades y la mía, Dios las conoce. Como te dije, quizás Dios no va a traer cuerpos apestosos, pero Dios utiliza a muchas personas, Dios se mueve de muchas maneras, en la cual también nosotros, tú y yo, somos testigos de la manifestación de la gloria de Dios. Y yo podría preguntarte hoy, mi amado hermano y amigo, ¿qué cosas has tenido necesidad que Dios no te la haya suplido? ¿Sabe que el Señor nos ha dado la vida? El Señor nos ha regalado en este día un nuevo amanecer. Nos ha dado una familia. Nos ha dado el vestido, el calzado, el techo. Tenemos una familia en la que interactuamos, en la que amamos y nos aman. Tenemos muchas personas que nos aprecian. Y muchos tenemos una fuente de empleo de donde derivamos nuestro sustento. Dios todos los días manda su provisión, sus bendiciones en abundancia.
Quizás a veces nosotros nos embelezamos en cosas y nos distraemos que de pronto no somos conscientes de todas las cosas que Dios hace en favor nuestro. Pero de una cosa sí estamos seguros, era que el profeta Elías allí en el arroyo del Querit, en ese lugar, iba a ser el mejor de los lugares. Mientras los demás no tenían agua, él iba a tener agua allí. Y sabe, quizás en algún momento su preocupación sería: ¿y cómo voy a permanecer en este lugar? ¿Cómo voy a comer? ¿De dónde voy a derivar comida aquí? Pero sabe que Dios tiene todo preparado. Dios tiene el control y está en control de todo. A Dios no se le escapa nada. Y aún esos mínimos detalles, Él los tiene bajo su cuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Como Dios también tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado de las cosas aún muy insignificantes, pudiera ser para nosotros, son de gran significación. Y Él las tiene en cuenta aún esos detalles. Desde luego, Dios estaba interesado. Era el propósito de Dios para su siervo, para que estuviese allí en ese lugar. Y por eso nosotros encontramos que el sustento en el arroyo del Querit, en el capítulo 17, verso 1, 2, el cuidado divino y la provisión para él, el sostén del profeta Elías, resulta ser uno de los milagros más extraordinarios del Antiguo Testamento. En medio de la crisis o la prueba, Dios siempre protegerá y sustentará a sus hijos. Por eso, en medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, mi amado hermano y amigo, Dios va a ser nuestro sustentador. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay que estar en contacto con Él y obedecer su mandato. Dice el verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit que está frente al Jordán. Sin duda, la provisión y el sustento extraño e increíble. Como dije hace un momento, ¿cómo alguien puede enviar pan y carne con un cuervo? Y el Señor le dijo: beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 4. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. El verso 6. La pregunta es: ¿dónde conseguían estos animales esto? ¿Qué clase de carne y pan? Sin duda, mis amados hermanos y amigos, se trata de la fidelidad del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La fidelidad de hacerlo por un año aproximadamente. Dios tuvo enviando ese cuerpo, enviándole día tras día, ininterrumpidamente, para que su siervo no padeciera. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe cuánto tiempo lleva el Señor estableciendo su misericordia con nosotros? Todos los días. A cada momento vemos su mano, su bondad, su amor, su misericordia. Por eso la palabra dice que su misericordia es infinita, nunca se acaba. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Le creyó a Dios semejante absurdo o desproporción, y dice la palabra que le obedeció. Dice el versículo 5, dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Versículo 5. Qué interesante y cuán importante es creerle a Dios. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Si no viviéramos en fe, no podríamos agradar su alma. Bendito sea el Señor. El sustento a través de este cuervo. Ahora vamos a encontrar a Elías, que el Señor ahora viene y le dice: bueno, Elías, yo te voy a mudar de hotel. Ahora el hotel no va a seguir siendo el arroyo. Ahora te voy a llevar lejos a un lugar, a un país extranjero. Te voy a llevar allá. Y dice la palabra en el versículo 8 al 16 de Primera de Reyes. Y dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón,
y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el juicio arrecia, el panorama cambia. Es más, sube de nivel milagroso. Ya no serán pájaros, como dije hace un momento, malolientes, sino una viuda de otro país. Estamos hablando de una viuda fenicia. ¿Sabe que la palabra nos enseña que Jesús también, cuando fue niño, en medio de una crisis, él tuvo que refugiarse en Egipto? ¿Sabe? Hoy nosotros estamos desde nuestras casas. Quizás la casa nuestra puede ser el Querit. Hoy la casa nuestra puede significar Fenicia, el lugar de la bendición de Dios. Cuán importante es que tú y yo entendamos hoy esto, mis amados hermanos y amigos. El Señor nos ha permitido en este tiempo estar allí en el lugar donde nos tiene, pero es el lugar de la provisión, que no se nos olvide eso. Bendito sea su nombre. Es allí donde Dios nos tiene, es allí donde Dios tiene la bendición y la provisión suya para nosotros. Bendito sea su nombre. Podemos glorificar el nombre del Señor porque no nos ha faltado absolutamente nada. Todo lo necesario, lo que hemos necesitado, Dios lo ha provisto y lo seguirá haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Una vez más le da la orden que implica el cambio de hotel. Ahora será una viuda extranjera. Y en verdad dice la palabra: os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el celo y cuando todo parecía que no había esperanza. Inclusive los cielos fueron cerrados por la sequía por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que Elías fue y obedeció sin reparo. El Señor le agrada cuando nosotros podemos obedecerle. No solo basta con creerle a Dios, también hay que obedecerlo. Hay que estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Movernos en la dirección que Él quiere que nosotros nos movamos. Bendito sea el nombre de Dios. La confianza en Dios es contagiosa. Sabe que la viuda fue afectada por lo que Elías le dijo, que confió plenamente en la palabra profética. Esto tiene relación directa con el maná que comió el pueblo en el desierto, la multiplicación de los peces y los panes, y la declaración de Jesús como el verdadero pan que descendió del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Un puñado de harina y un poco de aceite alimentó a 3 personas por 2 años y medio. ¿Sabe por qué? Dice la palabra en el verso 14 y 15 de Primera de Reyes. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y cree esta palabra, apropiate, mi estimado hermano y amigo, hoy. Si tú apropiate hoy, porque el Señor hoy te dice esto. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová, el Señor, haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, dice la palabra, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú hoy te atreves a abrir tu corazón para creerle a Dios,
El Señor te dice que no va a escasear la harina ni el aceite. Bendito sea el nombre de Dios. La provisión del Señor va a ser sobre lo tuyo. No importa la dificultad, la necesidad por la que tú estés atravesando. Hoy el Señor quiere revelarse a ti como tu proveedor. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, tenemos que creerle. Tenemos que disponer nuestro corazón para creerle y obedecerle al Señor. Hoy te invito para que tú puedas abrir tu corazón, para que le creas a ese Dios, al Dios de Elías, al Dios de Abraham, al Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. El sustento directo mediante un ángel. Aún le quedaba todavía una gran bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Todavía hay un nivel más alto de sustento provisto por Dios para su profeta. Le envía comida con un ángel. No tenemos explicación de dónde la consiguió el ángel. Todo indica que el profeta ahora toma una decisión y como tal, un camino que Dios le había indicado. Su depresión no le permitió recurrir al Dios Todopoderoso en de días anteriores en el Monte Carmelo. Hoy, mis amados hermanos, yo te invito allí donde estás para que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor, te doy gracias porque tú me has hablado a través de tu palabra. Gracias porque tú has sido la mayor provisión que hemos recibido, Señor, de tu Padre. Señor, habernos dado a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Padre, hoy te pido que tú bendigas a cada familia, a cada hogar, a cada persona que acaba de escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, que tú seas su sustento, su provisión. Padre, que ellos puedan poner tu confianza en ti, Señor. Tu palabra dice que los que ponemos nuestra confianza en ti no seremos jamás avergonzados. Bendice a cada familia, a cada hermano, a cada hogar, Señor, en esta hora. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te exaltamos. Señor, envía tu provisión sobre cada uno, Señor. Que aquellos que no te conocen hoy puedan abrir su vida, sus corazones a ti, Señor, y puedan recibirte como tu Señor y Salvador personal. Padre, yo bendigo a cada familia, a cada persona que escucha esta palabra en este día, Señor. Padre, revélate a ellos como el Dios Todopoderoso, pero también como el sanador, como el sustentador, como el Dios de Elías, como el Dios de la viuda, Señor, como el Dios de Abraham, Señor, como el Dios Todopoderoso. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.